Estimados amigos, muy buenos días. Un placer en saludarles. Bienvenidos a este su programa de Convive Mundial, Concilio Unido por la Vida y la Verdad, organización humanitaria internacional de salud integrativa y holística. Estamos saliendo a través de nuestras plataformas en StreamYard. Ustedes pueden ingresar a Sala, Facebook, YouTube, X e Instagram. Gracias por darse cita en este programa importante y apasionante de salud, con un tema fundamental, creo, en la vida de todos los seres humanos: cómo tratar la esquizofrenia y los conflictos hormonales cerebrales, para lo cual está la doctora María Teresa Hilari desde Nicaragua, que va a contactarse con nosotros y va a llevar la exposición de este tema fundamental. Les pedimos por favor que escriban si quieren interactuar con nosotros, nos ponen desde qué país se conectan, nos dan un saludo, ponen un like, me encanta, para que el algoritmo pueda compartir este enlace y muchas personas puedan conocer sobre salud integrativa y holística. Gracias por darse cita a este programa y un abrazo fraterno desde la mitad del mundo, desde el paralelo 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Doy paso también a quien me acompaña en la moderación, la doctora Anita Montes de Oca, quien va a dirigir la parte de coordinación médica de nuestra organización, para que pueda dar el saludo. Y bueno, comenzamos con este programa. Bienvenidos. Buenos días a todos ustedes, buenas tardes, buenas noches en otros países del mundo. Les damos la cordial bienvenida a este programa que básicamente exploramos y también extendemos un aprendizaje. El día de hoy abordaremos la visión que propone la medicina germánica sobre las llamadas constelaciones cerebrales, pero también su relación con los cambios hormonales y emocionales. A lo largo de todo este programa se interpretará con una perspectiva de cómo nuestros comportamientos, nuestros estados emocionales, nuestras manifestaciones psicológicas hace una interacción con nuestro cerebro, con nuestras hormonas y también con los conflictos biológicos vividos por cada persona, incluso heredados. Analizaremos también el concepto entendido de un modelo de coexistencia de varios conflictos activos que impactan desde la niñez, la adultez, simultáneamente en determinadas áreas de nuestro cerebro, generando cambios en la percepción, en la conducta y en la experiencia emocional. Este espacio básicamente está orientado para el conocimiento, para la reflexión, para la comprensión integral de todo el ser humano, promoviendo una mirada amplia sobre esta conexión, la mente, las emociones, la biología y los procesos de la vida. Así que quédese con nosotros en este programa muy importante, porque todos tenemos emociones, todos sufrimos o vivimos, digamos, procesos biológicos en esta vida. Así que este aprendizaje será de gran importancia. Quédese con nosotros, comparte el enlace y bienvenidos a todos ustedes. Gracias, doctora Anita, por la inducción. Estimados amigos, recuerden que Convive es una organización de salud integrativa y holística. Y a lo largo de 6 años de investigaciones con nuestros médicos que están en Norte, Centro, Suramérica y Europa, así como la cantidad de amigos, de familia, no digo seguidores, sino que estamos en el mismo nivel de frecuencia, vibrando alto, y que conocemos la verdadera salud, les decimos a ustedes que esta organización impulsa terapias importantes como la de oxigenación celular, el dióxido de cloro estabilizado, que no huele a cloro, que no sabe a cloro, es elaborado a 10,000 ppm, 10,000 partes por millón, es nebulizable y es bebible, realizado por Laboratorios Nanotest, de donde está nuestro director de la área científica, el doctor José Rodríguez de Santis, descubridor de esta fórmula magistral. Dicen, ¿cómo se puede nebulizar? Sí, tiene menta, eucalipto, dimetilsulfóxido y realmente oxigena la sangre por vía pulmonar. Fantástico. Ese se llama el SONEC o el SOBEC, dióxido de cloro bebible, que es un oxigenador celular que a través del estómago se absorbe este oxígeno que necesita nuestra sangre. Recuerde, Convive no da protocolos, porque los protocolos no se pueden estandarizar. Se da guías terapéuticas personalizadas, porque cada individuo, cada persona es un mundo. Si usted necesita determinada terapia, se la da. No se puede generalizar ni en dosis,
según lo que estipula la hormesis. Tiene que ser de acuerdo a lo que se requiere. Podemos hablarles también de alcalinización, para lo cual se utiliza el agua de mar, el hormus, el plasma marino, inmunomoduladores importantes en la salud, como el hongo ganoderma, que eso nosotros lo distribuimos en todo el mundo también. Es importante que utilicen un desinflamador de alto nivel como el dimetilsulfóxido, que ya en el caso del CDE estabilizado lo tiene. Importante que usted conozca sobre medicina ortomolecular. Se requiere magnesio, zinc, eso debe suplirse. Los antioxidantes, es importante, Anita, y tú lo conoces y lo impulsamos, la interacción que existe del dióxido de cloro estabilizado es compatible con antibióticos, anticoagulantes, corticoides, antioxidantes que son fundamentales para destruir y eliminar enfermedades pseudoincurables y autoinmunes. Gracias por darse cita. Estimados amigos, vamos a un corte y regresamos desde Nicaragua con la doctora María Teresa Hilary, aunque también daremos un saludo a los quienes ya nos han escrito, sí, porque vamos a entrar directo, vamos a aprovechar eso. Angélica Rodríguez desde Campo Grande, Brasil, te saludamos, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Estamos saludando también a la plataforma de YouTube que nos escriben, dice, buen día, coronel, doctora Anita, doctora Hilary, al equipo, posible por estos programas desde la Amazonía, desde el Ecuador, gracias desde esa farmacia del mundo. Cristina Sánchez, también desde Sinaloa, México. Si ustedes nos escriben, será un honor poder dar lectura a sus mensajes. Y hemos querido ser mucho más rápidos para que la conferencia se aproveche cada minuto y que ustedes puedan disfrutar del mensaje que nos trae la doctora María Teresa Hilary, que se encuentra en sala y a quien vamos a dar de inmediato acceso. Bienvenidos a su programa de Conuvive Mundial. María Teresa Hilary Valentí, catalana por nacimiento, nicaragüense por convicción y nacionalización. La doctora Hilary ha capacitado a 200 médicos y enfermeros del Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, Ministerio de Salud nicaragüense, en la prescripción terapéutica del agua de mar, y es uno de los programas de medicina natural que está en proceso de implementación en las casi 200 clínicas de medicina alternativa en las que el Ministerio de Salud atiende gratuitamente. Instrucción formal. Doctora en Medicina egresada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Cataluña. Especializada en Medicina Interna en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Diplomada en Gerontología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Medicinas y terapias alternativas. Nueva medicina germánica, medicina ayurvédica, medicina internista, homeópata y terapeuta floral. Prescriptora del agua de mar y conferencista internacional. Directora de la Clínica de Santo Domingo, donde realiza su práctica médica basada en la nueva medicina germánica, NMG, y las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer, con énfasis en la prevención y la nutrición sana en base a las recomendaciones de la Ayurveda. Ha dado formación en diferentes campos de la medicina integrativa, tanto en niveles médicos y docentes universitarios, como a nivel popular en las escuelas de pacientes y a charlas en diferentes barrios y municipios de Nicaragua. Organizadora de retiros en cura de autoconocimientos y sanación, junto a los facilitadores internacionales para pacientes y terapeutas. También ha impartido cursos de ciencia curativa germánica en España, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y México. Doctora María Teresa Hilary. Un placer, estimada doctora, en tenerle con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que usted pasa muy ocupada en el centro de terapias, pero gracias por darnos este tiempo que vamos a hablar sobre la esquizofrenia y los conflictos hormonales cerebrales. Anita, te doy paso para dar la bienvenida a nuestra ponente. Un gusto tenerla en nuestro programa una vez más, doctora María Teresa Hilary, siempre esperándole para conectarnos y saber toda esa experticia que usted tiene y con este tema muy importante el día de hoy. La conexión del cerebro, las hormonas, las emociones, la psique y todo esto es bastante interesante. Bienvenida, doctora, el escenario es suyo. Hola, gracias por la invitación. Si quieren, como el tema es un poco largo, voy a pasarlo un poco rápidamente. Este tema lo damos en 2 o 3 días en los cursos, 8 horas cada día. Lo voy a pasar un poco rápido, pero para intentar que quede la esencia de lo que se quiere expresar, ¿no? Entonces, uno de los principales descubrimientos del Dr. Hammer es entender desde la biología, desde el cerebro, por qué nos comportamos de una determinada manera.
y cómo se originan las enfermedades psiquiátricas, las esquizofrenias y otras manías, ¿no? O también la bipolaridad. Entonces, él puede explicar, el doctor Hammer, con su nueva medicina y sus descubrimientos, puede explicar por qué una persona tiene cambios de comportamiento o de conducta, por qué una persona es así. No es que nació así, sino que tuvo conflictos que para poder sobrevivir a ellos la hicieron actuar y comportarse de esta manera. Dice el doctor Hammer, las denominadas enfermedades mentales y psicopatías transcurren exactamente según las leyes biológicas que él descubrió y tienen todas una correlación cerebral, hay focos de Hammer en el cerebro, y una correlación orgánica, porque cada zona del cerebro controla un órgano de nuestro cuerpo. Entonces, en las constelaciones esquizofrénicas hay dos focos de Hammer impactados relacionados con dos órganos que cada uno controla y, por tanto, dos correlaciones cerebrales y dos correlaciones orgánicas al mismo tiempo. Cuando una persona tiene una manifestación psiquiátrica, quiere decir que tiene un foco de Hammer a un lado del cerebro y otro foco de Hammer activo al otro lado, y entonces responde con estas conductas que consideramos raras, ¿no? Y todo esto funciona según unas reglas que el doctor Hammer describe en su obra y explicó. Entonces dice, continúa, sabemos que no existen las psicosis, entendidas hasta ahora como enfermedades puramente psíquicas, sino que todas las presuntas enfermedades son en parte síntomas de programas especiales biológicos y sensatos, pero en este caso de enfermedades mentales son combinaciones de dos programas biológicos de sobrevivencia que tienen este sentido de sobrevivencia cada uno de ellos. Y a esto le llamó él constelaciones esquizofrénicas. Constelaciones porque en el cerebro tenemos focos de Hammer a ambos lados, como que fueran constelaciones en el firmamento de estrellas, y esquizofrénicas porque el cerebro está dividido. Una energía según este foco de Hammer activado a un lado y otro tipo de vibración según el otro foco de Hammer activado al otro lado. Se trata justo, dice Hammer, de conflictos biológicos, es decir, la base de estos comportamientos psíquicos es biológica. Ahí hubo un conflicto y hubo una respuesta en un órgano, en cada uno de los dos conflictos. Y tienen que ver con el ambiente en el que se encontraba el individuo antes, ¿no?, de presentar estos síntomas y del cual ahora, cuando va a una clínica psiquiátrica, se han alejado de este ambiente conflictivo. En algunos casos individuales, gracias al hecho de alejarse una determinada distancia de este ambiente que originó estos traumas y estas respuestas biológicas, se podría llegar eventualmente a una solución del conflicto porque están fuera del ambiente que generó estos programas de una forma inesperada, dramática y vivido en soledad, que esto es el impacto que tuvo el paciente, que marcó un foco de Hammer a un lado y luego tuvo otro impacto inesperado, dramático y vivido en soledad, que marcó otro foco de Hammer al otro lado. Y el sentido biológico de esta locura es que los programas quedan congelados, no avanzan hacia un cáncer o no avanzan hacia un infarto, quedan congelados en el momento que la persona se constela. En el pasado, continúa el doctor Hammer, clasificábamos estos ataques psicóticos o esquizofrénicos o depresiones o manía, a veces en forma de depresión, a veces en forma de manía, según su severidad o sus síntomas, por ejemplo, oír voces, paranoias, etc. Y desde un punto de vista sintomático, pero no se entendía nada. Todavía la psiquiatría no entiende por qué existen estos síntomas. Ahora, dice el doctor Hammer, hemos aprendido cuál es la causa de cada comportamiento de estas constelaciones que se consideraban como que la naturaleza estaba fuera de control, se había vuelto loco, todo. Pero tienen un sentido biológico, un sentido de sobrevivencia. El sentido de la constelación, que suma el sentido biológico de sobrevivencia de cada programa a cada lado del cerebro, le llama al doctor Hammer un suprasentido biológico
que también lleva a la sobrevivencia ante tantos conflictos al mismo tiempo que tiene la persona, ¿no? Entonces, las constelaciones esquizofrénicas son el resultado de 2 o más conflictos activos en ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, que, igual que los programas individuales, se desarrollan a 3 niveles de psique, cerebro y órgano. En la psique, porque la persona está muy ansiosa, en el cerebro, porque por lo que vivió 2 cosas graves al mismo tiempo. En el cerebro, porque en una tomografía axial computarizada podemos ver un foco de Hammer a cada lado del cerebro. Y en el órgano, porque cada foco de Hammer, según donde esté, controla un órgano o un tejido del cuerpo. A esta combinación de 2 o más programas especiales biológicos y con sentido, el sentido sobrevivir, que originariamente tenía cada uno su propósito o sentido biológico de sobrevivencia, le corresponde un nuevo sentido biológico llamado suprasentido, que tiene una sintomatología psíquica rara, ¿verdad? Psiquiátrica. Y en estas constelaciones, dice Helmut Pilar, el docente del Dr. Hammer, el docente autorizado por el Dr. Hammer, en las constelaciones de la corteza cerebral, porque sabemos que el cerebro tiene 4 partes. La más antigua es el tronco cerebral. Aquí atrás controla programas de sobrevivencia básica. Esto ya lo hemos dicho en otros programas, ¿no? En otras grabaciones. Luego tenemos el cerebelo por detrás del tronco cerebral, que controla programas de protección de la integridad del individuo. Luego tenemos, esto constituye el cerebro antiguo. El tronco cerebral y el cerebelo constituyen la parte más antigua, cerebro antiguo o paleoencéfalo. Y luego tenemos aquí arriba el encéfalo, que consta de la médula cerebral por dentro y de la corteza cerebral, que es la parte más moderna y avanzada en la evolución animal de las especies, que es la corteza cerebral. Entonces, los conflictos de corteza cerebral que controlan los programas de la manada, miedo en el territorio, apareamiento en el territorio, amenaza al territorio, pérdida de territorio, marcación de límites del territorio, estos son programas de la manada, de corteza cerebral, o también separaciones en el territorio. En estos programas, en estas constelaciones de corteza cerebral, un foco de Hammer a un lado y otro foco al otro, no se forma masa conflictual, es decir, el programa no avanza, queda estancado. Por tanto, no avanza hacia un cáncer o hacia un infarto, ya algo más grave, una neumonía muy grave, no avanza. Por tanto, al quedar congelado el programa, es el sentido biológico de sobrevivencia, ¿no? Congelar los 2 programas que no avancen. Son procesos dinámicos en dependencia de los DHS, es decir, shock traumático inesperado, dramático vivido en soledad, y de la activación de estos programas. Y esto se refleja como hay cambios, porque puede haber que, como vamos a ver más adelante, si pesa más el hemisferio derecho, la persona va a estar deprimida, pero si pesa más el conflicto del hemisferio izquierdo, la persona va a estar maníaca, ¿no? Entonces, la respuesta se va, según cuál conflicto le dé en ese momento más importancia al paciente, se va a reflejar en su conducta y en sus comportamientos. Y estas constelaciones esquizofrénicas son la puerta de entrada mayor a la comprensión de cómo la persona percibe su mundo, cómo responde ante la vida, ¿no? Todas nuestras respuestas, nuestra forma de comportamiento, se han ido gestando en base a antiguas constelaciones esquizofrénicas de menor o mayor grado que vivimos en la infancia, en la juventud, en la adolescencia. Así nos comportamos de una forma más agresiva, de una forma más callada y autista, de una forma más mitomaníaca de hablar y no dejas hablar al otro, etcétera, ¿no? Estos comportamientos tienen su base en constelaciones esquizofrénicas vividas anteriormente y permiten comprender que el carácter de cada persona es la suma de estrategias de sobrevivencia aprendidas hasta desde el vientre materno, aprendidas en el seno de la familia en la infancia,
aprendidas para sobrevivir al bullying o a lo que ocurre en la escuela. Y no hay que olvidar que gracias a estas estrategias de sobrevivencia que conforman nuestro carácter, es que hemos sobrevivido a estos impactos de la vida. Una persona que sufrió una lesión cerebral porque tuvo un accidente o lo operaron del cerebro, o que se encuentra bajo la influencia de drogas o de alcohol, puede entrar en una constelación esquizofrénica solo con un conflicto, porque la operación o el accidente cerebral o las drogas o el alcohol ya hicieron que el cerebro vibrara con otra vibración. Le cambió la vibración a un lado del cerebro, entonces solo con un conflicto ya que hace cambiar la vibración del otro lado del cerebro, ya la persona puede entrar en una constelación esquizofrénica. Por eso hay alcohólicos que con una contrariedad o una situación que tengan se ponen agresivos o se ponen que no paran de hablar, porque están tomados, están con la droga, más un conflicto que tienen en este momento, entonces ya entran en una respuesta psiquiátrica. La manifestación clínica de estas constelaciones esquizofrénicas depende del contenido de cada conflicto, que si fue una pérdida de territorio, que si fue una amenaza al territorio, que si fue la necesidad de marcar límites, que si fue una desvalorización porque no pude hacer algo. Y también depende de la magnitud o la intensidad con que la persona vivió los conflictos. Porque puede ser una cosa tonta que no la vivo con mayor intensidad, como un estornudo, ¿verdad? Quiere decir que algo me olió mal, pero enseguida lo resolví, fue algo de poca importancia. O puede ser de gran magnitud porque perdí mi trabajo, mi empresa, mi casa, mi territorio. Entonces, la utilidad de las constelaciones ocurre en la fase activa, porque en la fase activa de las constelaciones los programas se congelan o se disminuyen su intensidad. Cuando una persona está constelada se encuentra en doble simpaticotonía, es decir, está nerviosa por este conflicto y está muy nerviosa por el otro, entonces está súper nerviosa, manos frías, el corazón rápido, que son los síntomas de la simpaticotonía que vimos en otras charlas, ¿no? Está en un estado de doble estrés, podríamos decir. Aquí vemos un corte del cerebro. En este corte del cerebro podemos ver el tronco cerebral por delante del cuarto ventrículo y por detrás tenemos el cerebelo. Y también podemos ver los lóbulos temporales. Son cortes hechos así, ¿ya? Hechos así, por medio de cortes radiográficos. Entonces se va cortando el cerebro y ahí es donde vemos los focos de Hammer, en una tomografía axial computarizada sin contraste. Aquí el corte, por ejemplo, es a nivel aquí más alto del encéfalo arriba y entonces podemos ver por fuera la corteza cerebral y por dentro la médula cerebral. La médula cerebral controla los programas estructurales de desvalorización y la corteza cerebral controla los programas que ocurren en la manada. Miedo en el territorio, amenaza, pérdida de territorio, no viene el macho a parear a la hembra, etc. Aquí tenemos el corte, según los esquemas del Dr. Hammer, tenemos aquí en naranja donde se ubican los relés, los focos de Hammer cuando la persona tuvo una desvalorización, controlado desde la parte interna de aquí arriba del encéfalo, que es la médula cerebral. Y aquí tenemos donde se ubican los focos de Hammer de la corteza cerebral que controla los conflictos que ocurren dentro de una manada, es decir, los conflictos sociales, porque el animal, el mamífero ya aprendió a vivir en manada, igual que los humanos, ¿no? Entonces, todos los conflictos sociales se ubican en la corteza cerebral. Son conflictos de territorio, de miedos en el territorio. Y podemos estudiar, vamos a intentar hacer una revisión rápida, las constelaciones del tronco cerebral, las constelaciones del cerebelo, controlados desde que controlan los ataques a la integridad, las constelaciones de la médula cerebral que controlan las desvalorizaciones y toda la parte estructural del cuerpo, y la corteza, las constelaciones más complejas y más variopintas de la corteza cerebral.
Entonces, aquí abajo vemos en el tronco cerebral dónde están, en el primer dibujito, dónde están los relés del tronco cerebral. En el segundo, los relés del cerebelo, por dos ataques a la integridad. En el tercer dibujito, los relés de la médula cerebral por doble desvalorización. No pude, activas las dos. Y luego, dos relés de la corteza cerebral, por ejemplo, aquí tenemos en el lugar del cuello uterino y de las venas coronarias y en el lugar de las arterias coronarias en el lado derecho. Esta constelación, espero que nos dé tiempo de verla, es la constelación llamada posmortal que puede llevar al suicidio. Un ejemplo de una constelación de tronco cerebral en que la persona queda consternada, como los dibujitos animados te dan un golpe y el animalito o el dibujito queda consternado. Y esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, la persona tiene un tumor de colon, que es la entrada del bocado, tiene un tumor de colon, que es la salida del bocado, aquí en el lado izquierdo, de la tomografía, porque tuvo una mala jugada, vivió una mala jugada, una traición, pero al mismo tiempo, como a través de este tumor el alimento no pasa bien, entonces es como está un poquito obstruido, entonces el cuerpo responde sin que pase por el pensamiento con un conflicto de miedo a morir de hambre que se implanta en el hígado. Entonces tenemos en el lado izquierdo el foco de Hammer en el lugar del colon y en el lado derecho el foco de Hammer en el lugar del hígado endodérmico, por pasar hambre, no tengo un bocado de alimento correcto para mi cuerpo, ¿no? Con estos dos relés, que es frecuente que cuando una persona tiene un adenocarcinoma de colon también tenga la llamada metástasis en el hígado, que no es metástasis, es un nuevo conflicto de pasar hambre, las metástasis no existen, pero es frecuente que una persona con adenocarcinoma de colon tenga nódulos en el hígado. Pues esta persona, si los dos conflictos están activos, ella va a quedar consternada. Y una persona consternada es manipulable por el médico, por la familia, para que tome decisiones que tal vez no quisiera tomar. Por ejemplo, para que deje la nueva medicina germánica y se deje poner quimioterapia y radioterapia. Tal vez no quisiera, pero como está consternada, se deja llevar. Porque es manipulable. Aquí tenemos un doble conflicto de colectores de riñón porque la persona se ha sentido sola, abandonada o fuera de su medio, refugiada en dos circunstancias al mismo tiempo. Por ejemplo, está en el hospital y nadie la viene a ver. Entonces está fuera de su medio en el hospital como un pez fuera del agua refugiado y su familia la tiene abandonada. Entonces tiene doble conflicto de abandono, doble conflicto de refugiado o existencial y tiene un cuadro clínico, esta constelación, con manifestaciones físicas, pero también psíquicas. La persona, además de desconcertada, consternada y confundida, porque es una constelación de tronco cerebral, ella está desorientada. Tal vez no sabe su nombre, no sabe dónde está y no sabe qué hora es o en qué día estamos. Esto, cuando interrogamos a un paciente en un hospital, lo primero que investigamos es si está orientada o no en tiempo, persona y espacio. Entonces, esta persona va a estar desorientada en alguno o los tres acápites, tiempo, persona y espacio. Pero además, como retiene líquido doblemente, porque tiene dos conflictos, como el pez fuera del agua, que para sobrevivir no orina y retiene líquido, por doble conflicto, entonces casi no orina. Tiene anuria u oligoanuria. Es decir, menos de 150 mililitros de orina produce en 24 horas. Y además puede tener un estrabismo divergente. Igual que el pez fuera del agua tiene los ojos hacia afuera para ver si viene la siguiente ola que la va a regresar a su medio para terminar el programa y sobrevivir, pues también la persona puede presentar estrabismo divergente en los dos ojos. Ahora,
las constelaciones del cerebelo se llama constelación antisocial. Es una persona que no siente el dolor. No siente dolor si lo inflige a otros, ni siente el dolor si se lo infligen a ella. ¿Por qué? ¿Por qué sobrevive así? Porque tuvo doble conflicto de ataque a la integridad. La atacó, por ejemplo, a este niño pequeño, su madre que le pegaba, y lo atacaba a su padre que también le pegaba, ¿no? Entonces, ese niño tan atacado o tan atacado en la escuela también, lo ataca a su madre en la casa y lo ataca en la escuela a la profesora. Entonces tiene doble conflicto de ataque a la integridad aquí en el cerebelo. ¿Y cómo responde para sobrevivir? Ya no siente los ataques. Es una persona insensible. Y como está insensible, no le importa hacer daño a otros porque no siente que hace daño a otros. Y cuando ella, por ejemplo, la pinchan o tiene un dolor, tiene un umbral del dolor muy alto que casi no siente, ¿ya? No siente ni los dolores físicos, ni los ataques, ni los dolores morales. Tiene un aplanamiento vacío emocional, está como muerto por dentro, está completamente apagado, como de piedra. Son frases hechas que pueden denotar una constelación de cerebelo antisocial. No siente nada, se siente fundido, se siente quemado, tiene la sangre fría que puede hasta matar sin sentir el dolor, que está infligiendo dolor a otros. Es una conducta totalmente psicopática y antisocial. También son personas que ya dijimos que tienen el umbral del dolor alto. No sienten nada ni sienten poco, por ejemplo, si caen, si se hieren. O puede otra constelación cuando afecta las glándulas sudoríparas, que también están controladas desde el cerebelo, pues puede tener sudor en ambas manos, en ambos pies, en ambas axilas, porque está frente a dos peligros y necesita escapar. Entonces suda muchísimo porque los dos conflictos están activos. Son estas personas que manchan la ropa en las dos axilas. Están activos de un conflicto de no poder escapar ante alguna situación, padre-hijos o madre-hijos o pares. Ahora, los conflictos de médula cerebral, ya estamos en el cerebro nuevo, por dentro de la corteza, aquí tenemos, la constelación es la megalomanía, tenemos doble conflicto de desvalorización. No pudo hacer algo con referencia a madre o hijos y no pudo hacer algo con referencia a pares. O tuvo que hacer algo que no quería, o quería hacer algo que no podía, o falló, o no se siente apto, o no sirve, se siente que no sirve para nada, pero doble. Entonces la naturaleza lo hace responder con megalomanía. Ahora lo puede todo, es el Superman o la Superwoman. Cuando hay doble, son estas personas megalómanas, ¿no? Que tienen diferentes manifestaciones de megalomanía, porque se sintió desvalorizada por los dos lados. Demasiado, se sentía basura, no podía hacer nada. Entonces ella, con esta constelación, este comportamiento de Superman o Superwoman, es como que resurgiera como el ave fénix de las cenizas, siendo más grande, más fuerte, más poderosa la persona, mejor que los demás, quiere sobresalir. Por ejemplo, una persona que se desvaloriza como pareja y como madre, no fui suficiente mujer con relación a mi madre o a mi hijo y con relación a mi pareja, porque mi pareja se fue y se llevó mi hijo o me enemistó con mi hijo. Entonces no pude ser buena madre ni pude ser buena pareja, no pude. Entonces, y además los perdí, porque los ovarios también pertenecen a la médula cerebral. Si además los perdí, tiene foco de Hammer a nivel del relé del ovario derecho, a nivel del relé del ovario izquierdo. Entonces ella entra en una sobrevaloración megalomaníaca, es la supermujer, pero además en conflicto activo los dos ovarios se necrosan,
pero cuando entran en solución los dos, ellos producen más hormona femenina. Y como fue tan mala mujer que no pudo retener el marido, aquí hay una salida exuberante de hormonas femeninas, de estrógenos, porque estos dos ovarios, como órganos de lujo, controlados desde la médula cerebral, empiezan a producir más y más hormonas femeninas. Entonces son mujeres muy atractivas y de ciclos menstruales cortos, que se sienten muy mujer para atraer al macho, para reponer a la pérdida que tuvo, ¿no? Entonces, ellas es un programa de lujo que quedan más atractivas. Y además pueden estar megalomaníacas con doble hombro y entonces son la superwoman. Algunas señales de megalomanía las podemos ver en las actitudes o posiciones de las personas. Alguien con la cabeza al frente que mira a los demás como por debajo, ¿no? Pero ¿por qué se ponen así? Porque tienen una desvalorización intelectual que afecta las cervicales, entonces se ponen así, como que están por encima de los demás. La impaciencia también es un síntoma de alguien que está desvalorizado, porque no tiene seguridad de poder conseguir lo que quiere, entonces se pone impaciente. Es un símbolo de megalomanía también. Ahora vamos a las constelaciones de la corteza cerebral, que son las más variopintas. Tenemos, estoy viendo la hora, ahí me cortan cuando ya no haya tiempo. Tenemos de la constelación premotora, motora, sensorial, posensorial y las territoriales. Como creo que no va a haber tiempo, me voy a saltar algunas. Para entrar a las variopintas. Sí tiene tiempo, doctora, sí tiene tiempo. Estamos a 40 minutos, tenemos todavía unos 25 minutos y también unos 15 más de preguntas y respuestas. Siga tranquila, doctora. Bueno, entonces, vamos a retroceder un poquito. Un conflicto sensorial, esto no es la corteza territorial, sino que es separación, ¿verdad? Se separó de madre e hijo, se separó, por ejemplo, se le fue el marido y se llevó al niño, o a un hombre se le fue la mujer y se llevó a los hijos. Entonces está separado de la pareja y está separado de los hijos. Tiene un doble conflicto de contacto impedido, bloqueado o forzado obligado, que sabemos que en conflicto activo, si solo hay un conflicto de separación, pierde la sensibilidad y pierde la memoria para no sentir esta separación. ¿Ya? Ok, entonces, cuando tiene un doble conflicto de separación que tiene pérdida de sensibilidad, doble pérdida de sensibilidad a un lado del cuerpo y a otro lado, y doble pérdida de memoria, entonces tenemos esta constelación en que la persona tiene alucinaciones táctiles, ya siente presencias de seres queridos que están ya muertos, o puede haber también, si los dos programas están en epicrisis, se puede desmayar. Pero estas personas que sienten la presencia, sienten como un escalofrío o se ponen fríos o algo así, la presencia de los muertos, son personas con esta capacidad extrasensorial que tienen que haber tenido doble conflicto de separación. Ahora, cuando esta separación es muy brutal, que afecta el periósteo, ya habíamos hablado de las separaciones brutales, afectan el periósteo con mucho dolor, mucho dolor. Cuando la separación es muy brutal, por ejemplo, en una anciana, murió mi marido y mi hijo me abandonó y nunca me viene a ver, está separado de mí, entonces tiene lado pareja y lado madre-hijo, entonces esta anciana, si siente estas separaciones demasiado horribles, se olvida de todo para poder sobrevivir, porque un lobo separado de la manada muere. Y nosotros heredamos estos programas de los mamíferos, ¿no?
Entonces, si tuvo estas dos separaciones tan brutales que le provocaron tanto dolor físico y moral, entonces ella entra en una constelación de Alzheimer, que ya no se acuerda de nada, ni conoce al hijo, ni conoce a nadie, para sobrevivir a estas separaciones tan brutales. Esta es la explicación del Alzheimer y la demencia. Hay que buscar en los antecedentes separaciones brutales y hacer que esta persona no se sienta separada. Visitarla más si vive aparte, abrazarla, hablar con los familiares para que no la abandonen, etc. Ahora, si tenemos doble miedo por la nuca, que son los conflictos visuales, se pierde en el conflicto activo cuando tiene miedo a un depredador. Por ejemplo, viene mamá y me va a pegar porque rompí el jarrón. O tiene miedo cuando tiene miedo a un depredador, se pierde la visión central, se pierde la visión periférica para que el animal pueda huir rapidísimamente del depredador. Entonces tenemos una manifestación de glaucoma, ¿no? Pero cuando la persona tiene miedo a una situación de sentirse perseguido, entonces se van a impactar la retina en vez del cuerpo vítreo. Entonces, si tiene doble miedo a un depredador y a otro depredador, o doble miedo a dos situaciones de sentirse perseguido, la persona va a entrar en un conflicto de paranoia, fobia de persecución o paranoia. Tiene tantos miedos que la persiguen que le da miedo cualquier cosa aunque no tenga que dárselo, porque la persona está con una actitud paranoica. Todos me persiguen, todos están contra mí. El doctor Hammer escribió un libro que se llama Solo frente a todos o Todos contra mí o algo así, porque él tenía esa constelación, porque a él realmente lo persiguieron por todos lados. También cuando tiene doble conflicto activo de retina, es decir, miedo a situaciones, la persona puede tener alucinaciones visuales. ¿Ya? Y entonces las personas que tienen percepciones extrasensoriales de ver, ya no sentir, sino ver muertos, ver, qué sé yo, extraterrestres o ver cosas que los demás no ven, ellas tienen que tener una constelación esquizofrénica de doble miedo por la nuca. Entonces desarrollan, para poder sobrevivir mejor a tantos peligros, que ellos ven cosas que los demás no ven. Por ejemplo, para ver una aparición de la Virgen y ver a la Virgen, tienen que tener esta constelación de mucho miedo por la nuca, por los dos lados, ¿no? Cosas que los demás no ven, ellos tienen esta capacidad extrasensorial. Bueno, esto lo vamos a saltar porque... Entonces, las constelaciones de la corteza territorial están asociadas a las llamadas, lo que la gente conoce por esquizofrenia, que son ataques psicóticos de depresión o manía. Antes de Hammer, ¿verdad? Pero no todo el mundo conoce a Hammer. Antes solían clasificarse según su severidad y de acuerdo a los síntomas. Se consideraban alteraciones mentales o de la personalidad incurables y de origen genético. Eso antes de Hammer, pero también el mundo de la psiquiatría lo sigue considerando así, si no conocen a Hammer, ¿no? Se tratan con drogas, con efectos tóxicos indeseables. De hecho, hay un libro de Peter Goetze que se llama Psicofármacos que matan y de negación organizada. Y él fue un famoso controlador de los efectos indeseables en Europa en la Fundación Cochrane y escribió este libro. Todos los psicofármacos pueden llevar hasta el suicidio, ¿ya? Y no hay esperanza para estos locos, ¿no? Pero con Hammer es diferente. Entonces, las constelaciones de territorio pueden abarcar esta zona que se llama perinsular, del lado derecho, del lado izquierdo, y esta zona temporal, que es donde están los conflictos auditivos. No quise oír esto que me dijo, que fue tan traumático para mí. No quise oír al depredador en mi territorio.
Entonces, en las constelaciones territoriales que se controlan desde esta zona peninsular, derecha e izquierda, la activación de los focos de Hammer en el cerebro y de la sintomatología de los programas sensatos se produce según un orden y unas reglas bien precisas, que las describe Hammer en su obra. Aquí vamos a ver una o dos, que tienen que ver con que el paciente sea zurdo o diestro y con el estado hormonal. Es decir, para entender estas constelaciones esquizofrénicas hay que saber si el paciente es diestro, aplaude con la derecha, o zurdo, aplaude con la izquierda, y hay que conocer su estado hormonal, si está hormonalmente activo o está la mujer en menopausia o está en andropausia, con lo cual la mujer menopáusica está masculina, tiene las hormonas variadas, o si le quitaron los ovarios o los testículos, no va a tener hormonas, o si recibió quimioterapia, le mataron ovarios y testículos, su parte hormonal, etc. Hay que conocer esto para entender y poder valorar y dar seguimiento a la constelación, ¿no? Una alteración de la situación hormonal modifica el lado de la respuesta y puede modificar que una persona que estaba depresiva ahora se pone maníaca o al revés. Y por lo tanto también el contenido del conflicto y el órgano relacionado con este conflicto. Es decir, si una mujer que fue abandonada por el marido tuvo un conflicto de venas coronarias en el lado izquierdo y luego fue abandonada por el siguiente marido y tuvo un conflicto, entonces, después del primer conflicto de venas coronarias que le bajó las hormonas femeninas en el lado izquierdo, ella responde masculinamente. Y en la siguiente pareja que la abandona responde como una pérdida de territorio con el lado derecho, que es una respuesta masculina. Pero si esta mujer, por ejemplo, entra en la menopausia, entonces ya va a responder diferente. El primer conflicto ya no le va a importar porque ya no está hormonalmente activa y con líbido activa. Entonces aquella pérdida no le va a importar. Y va a prevalecer más la última pérdida porque ella la vivió como pérdida de territorio masculinamente. Eso también es válido para los relés de la glicemia. El hecho de que una persona esté diabética o hipoglicémica también sigue un control hormonal, ¿ya? No sé si va a haber tiempo, pero voy a intentar después explicarlo. Entonces tenemos el lado izquierdo del cerebro, de la corteza cerebral territorial, está regida por las hormonas femeninas o estrógenos. Y el lado derecho de la corteza cerebral, que son los problemas territoriales masculinos, está regido por la hormona masculina o testosterona. Entonces, la mujer diestra, el primer conflicto que tiene, si está hormonalmente activa, no está menopáusica, está joven, el primer conflicto que tiene responde con este hemisferio izquierdo. Pero el hombre zurdo, que responde al revés, en vez de responder con el hemisferio derecho, responde también con el hemisferio izquierdo. Todo esto aquí lo van a ver complicadito. Por eso lo explica Hammer más detalladamente en todos sus libros, en todas sus obras, y lo explicamos nosotras, pues todos los profesores de Nueva Medicina Germánica en los cursos. Entonces, el lado derecho es la primera respuesta ante un conflicto en el territorio del hombre diestro. Pero la mujer zurda, que no responde con el lado izquierdo, sino con el derecho, va a responder aquí también a este lado. Por tanto, las manifestaciones orgánicas, porque cada lado controla unos órganos, las manifestaciones orgánicas van a ser diferentes. La activación de los focos de los síntomas se produce según un orden y unas reglas bien precisas si el paciente es diestro o zurdo o según la situación hormonal. En los conflictos territoriales de la glucosa, una alteración hormonal modifica la localización de los focos de Hammer, el contenido conflictivo, es decir, que la persona viva ese conflicto con asco, repugnancia, que es lo que lleva a la hipoglicemia, o con resistencia, que es lo que lleva a la diabetes. Por tanto, tiene que ver con el órgano con el cual está relacionado este foco de Hammer activado. En este tipo de constelaciones de corteza cerebral territorial no se forma ninguna masa conflictual y este es el sentido biológico. Porque si yo
por ejemplo, me abandonó mi pareja, entonces tengo las venas coronarias activas. Y luego me abandona otra pareja, tengo las arterias coronarias activas. Estos dos programas, si duran demasiado tiempo y se resolvieran, en la solución voy a tener un infarto de arterias o de venas coronarias, depende de cuál resuelvo, mortal, pero mortal, ¿ya? Se va a morir en la epicrisis en medio de la solución. Pero el sentido biológico de tener dos conflictos tan graves es detener los programas. Se quedan detenidos. También queda detenido hasta el aspecto de la persona. Son personas que tienen aspecto de niños, según la edad en la que quedaron constelados, y tienen actitudes y comportamientos infantiles. ¿Y por qué se detiene el programa? Esperando, la naturaleza nos permite esperar que cambien las condiciones para ver si se resuelve a tiempo alguno de los conflictos. El fenómeno del lobo beta es una forma especial de equilibrio de dos conflictos activos con un propósito. A ver, cuando alguien pierde, un hombre, un lobo, pierde su territorio porque pierde la batalla contra el nuevo líder de la manada, que es el nuevo lobo alfa, él le bajan las hormonas masculinas y se convierte en femenino. Es un lobo beta, es un lobo, digamos, gay, que no tiene derecho a copular a las hembras de la manada y tiene comportamientos femeninos, ¿ya? Se somete al alfa que ganó la batalla. Entonces, este fenómeno permite que el beta sobreviva, porque si no el otro lo va a acabar matando, el nuevo alfa. Entonces, como vimos, se detiene la madurez mental, emocional y aspecto de cara de niños. Esto es un criterio diagnóstico, porque si vemos una persona con cara de niño, voz finita y actitudes infantiles, sabemos que quedó constelada. ¿A qué edad? Pues depende de la edad con la que nosotros valoremos que actúa, ¿verdad? Si la vemos como un niño pequeñito que hace rabietas o lo vemos como un adolescente, según cómo nos responda a las preguntas y su comportamiento, ¿no? Nos permite llegar a la fecha más o menos en que la persona se consteló y buscar cuál fue el segundo conflicto que la llevó a la constelación esquizofrénica, ¿no? Entonces, la mayoría de avances en la sociedad, en la manada o grupo, en la familia, han sido programados en la corteza cerebral por madre naturaleza. La madre naturaleza interrumpe procesos biológicos naturales, que ya eran programas individuales, en beneficio o avance de funcionamiento social o grupal. Es decir, este lobo que se convirtió en beta para sobrevivir y que el alfa no acabara matándolo, se convirtió en beta para poder estar y seguir dentro de la manada. Son mecanismos de sobrevivencia, igual la homosexualidad, no es algo innato. Son personas que tuvieron graves conflictos o de pérdida de territorio en el hombre o de frustración sexual en la mujer y ellos quedan con estas actitudes y esta biología. Es algo biológico, no es algo hereditario o algo que yo quise, que el transgénero, que no sé qué. Se puede explicar biológicamente en base a los conflictos vividos, tanto la homosexualidad femenina como masculina. Entonces, el lobo secundario queda castrado territorialmente, porque ya no tiene, por el conflicto de territorio, ya no tiene las hormonas masculinas bajas. Todo conflicto cambia la naturaleza de la persona afectada. Es decir, tiene un conflicto y entonces ya pasa a responder la mujer que era femenina, con el primer conflicto de territorio pasa a responder como masculina, masculinamente. Es más aventada, más proactiva. Y el hombre que tuvo un conflicto de territorio, que se convierte en lobo beta, pues responde femeninamente, es más blandengue y no es tan agresivo como era antes, ¿no? Entonces, una de las reglas de la balanza que el doctor Hammer describe 7, pero una de regla de la balanza es que de estos dos conflictos,
Si pesa más el lado izquierdo, la persona tiene una actitud maníaca, es decir, es extrovertida, más expresiva, más activa físicamente, no para, con una tendencia agresiva y siempre de buen humor. ¿Ya? Es una persona proactiva, muy yang. Si pesa más el conflicto del lado derecho, entonces es una persona depresiva, introvertida, no se expresa, se queda en la casa, muy pasiva, es una persona muy yin. Esta es una regla de la balanza, porque según qué conflicto pese más, vamos a entender por qué una persona está depresiva. Toda depresión es que la persona tiene una constelación esquizofrénica y le pesa más el conflicto vivido en el lado derecho. Entonces, en estos interrogatorios a nuestros pacientes, que podemos estar 2-3 horas, por eso yo no doy consultas online, en ese interrogatorio tenemos que encontrar la fecha del primer conflicto, cuál fue, dónde está el foco de Hammer, nos ayuda la tomografía axial computarizada, la fecha del segundo conflicto, para saber si conviene o no conviene resolver los conflictos o que se quede constelado de por vida. Porque si resuelve el conflicto y después resuelve el otro, que acumuló mucha masa conflictual, también se podría morir en la epicrisis, en la solución, ¿no? Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta en el interrogatorio de este tipo de pacientes. Balanza izquierda, persona hiperactiva, maníaca, balanza derecha, depresiva. No para de llorar, no se mueve de su cuarto. Cuando salta el relé al hemisferio cerebral opuesto, como vemos en este esquema de la balanza, que son los mismos esquemas de la obra de Hammer, entonces los conflictos, la persona se pone depresiva. Pero si nosotros activamos el relé del lado izquierdo para sacarla de la depresión, entonces la podemos sacar de la depresión haciéndole recordar a la persona del primer conflicto. Entonces se pone maníaca, ya no está depresiva. De las constelaciones territoriales tenemos muchas variopintas. La constelación flotante, voladora, planeante o flying. Si tenemos los dos relés de la mucosa laringea y de la mucosa bronquial activos, la persona se siente que vuela, o sueña que vuela, o sueña que se cae, o sueña que vuela hacia arriba. Depende, si está del lado depresivo, pesa más este conflicto de amenaza al territorio, pesa más que el conflicto de miedo o susto del lado izquierdo, entonces va a soñar que se cae, que es la depresión, la parte depresiva. Pero si pesa más el conflicto de miedo o susto sobre el conflicto de amenaza al territorio, y pesa más el del lado de la laringe, va a soñar que vuela. Estas personas que están con esta constelación pueden estar en temas esotéricos, viajes astrales. Los que hacen viajes astrales tienen que estar en esta constelación voladora. Entonces ellos se pueden sentir arrogantes, presumidos de esta capacidad que tienen, ¿no? Y también pueden tener experiencias de nirvana o experiencias de abducción por naves espaciales que flotan ingrávidas. Cuando lo cuentan, tienen que estar probablemente en una constelación voladora. Ahora, la constelación mitomaníaca o mitodepresiva tiene que tener el relé del recto afectado más el relé en el hemisferio derecho del epitelio de la mucosa bronquial por una amenaza al territorio, y el relé del recto es por un conflicto de identidad. Si la persona tiene un conflicto de identidad activo, ¿quién soy yo para esta pareja? ¿O cuál es mi papel en este trabajo? Más un conflicto de amenaza al territorio, me van a despedir o me va a dejar mi pareja, por ejemplo. Entonces es una persona que se pone mito, empieza a hablar y hablar o a escribir. Si pesa más el hemisferio derecho, que está en mitomanía pero depresiva, es estas personas que hablan pero para adentro o lo expresan escribiendo.
Son escritores introvertidos que escriben mucho, escriben muchas páginas en su diario, pero si pesa más el lado izquierdo, son los oradores, los predicadores, los políticos, que cuando hablan y hablan y hablan y hablan, tienen que estar en una constelación mitomaníaca donde pesa más la parte activa de no parar de hablar. La constelación autista es enfrente exactamente. Tenemos el lado de la laringe, por miedo, susto, en el lado izquierdo, y el relé de vías biliares, estómago, curvatura menor, vías pancreáticas, por una contrariedad territorial en el lado derecho. Entonces, si la persona, por ejemplo, se atribuye el autismo después de las vacunaciones, aparte de que todas las vacunas tienen tóxicos y son dañinas y tienen nanopartículas y todos los peligros de las vacunas, pero aparte, si el niño vivió como un gran miedo, susto que le jincaran una inyección y contrariedad territorial porque no la dejaban moverse y lo contrariaba y estaba enojado por esto que le estaban haciendo y lo vive muy dramáticamente, este niño va a quedar autista, ¿ya? Desde la edad en que tuvo el segundo conflicto. Tal vez los tuvo los dos casi al mismo tiempo, ¿no? En el caso de la vacunación. Ahora, si este niño tiene acentuado el lado derecho, es un autista que no habla, está muy tímido, se retrae, pero si el autismo tiene más acentuado el conflicto de miedo-susto, puede ser un autista pero productivo, ¿ya? Según la masa conflictual que tiene, puede expresarse desde una retracción más o menos psicótica hasta una hiperproductividad en su propio mundo. Entonces, esa constelación autista tan productiva puede producir artistas científicos excepcionales. Ahora, la constelación posmortal, que es muy importante porque es la que nos puede llevar al suicidio, la persona ha vivido dos conflictos muy graves, de la mujer que se le fue el marido y no es fecundada, y que además pierde su casa o su territorio, o el hombre que pierde su casa, su territorio, y además después se le va la pareja. Entonces, tiene relés ocupados en los dos lados, peninsular derecho, peninsular izquierdo, y entra en una constelación posmortal en que solo piensa en la muerte. Y al pensar solo en la muerte, puede suicidarse, ¿ya? Para salir de tantos conflictos. Tiene una tendencia suicida. Ahora, si esta persona en una constelación posmortal maníaca, que le pesa más el conflicto del lado izquierdo, entonces son personas que también se llama constelación heroica, que no tienen miedo a la muerte, que son los que ganan las batallas y son atraídos por la muerte. Ahora, en una constelación posmortal, la persona piensa en el tiempo después de la muerte, en el más allá, en la reencarnación. Es una constelación para los que han visto la luz. Los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ellos tienen que estar en una constelación posmortal. Tienen obsesión por el tema de la muerte, una atracción maníaca por la muerte. Piensan mucho en lo que podría ocurrir después de la muerte, propia o ajena. Hacen testamento, preparan la tumba, van a la funeraria a hacer un contrato, visitan círculos que hablan con muertos, sienten que no tienen nada que perder porque la muerte en cualquier momento les viene, hacen cosas como si no les importara nada, hacen deportes extremos, desean tirar la toalla, tienen pensamientos espirituales, religiosos del más allá, pero si pesa más el lado izquierdo maníaco y están en una constelación posmortal suicida, ellos tienen alto riesgo de suicidio y son suicidios exitosos porque no comentan sus planes y pataplán los hacen maníacamente. Cometen el suicidio perfecto e inmediato.
Ahora, si pesa más el lado derecho, ellos son más pasivos. Hablan del suicidio muy frecuentemente. Los intentos de suicidio son imperfectos, por ejemplo, cortarse las venas, tragar pastillas, o se visualizan en un ataúd, se imaginan sus funerales, quién va, quién no va, lo que dicen, con quién se puede casar su pareja después, cómo van a dividir su herencia, sus pertenencias. Entonces, si pesa, tenemos que vigilar, retirar los medicamentos psiquiátricos, vigilar mucho, porque si retiramos un medicamento psiquiátrico que lo alejan del comportamiento biológico, pero si hay medicamentos hipnóticos y se retiran, se desbalancea y puede hacer el suicidio. Un paciente puede estar toda la vida en una constelación suicida. Cuando se diagnostica una constelación suicida, lo mejor prácticamente es no intervenir. Un buen terapeuta que libera el DHS del lado derecho, al caer el peso en el lado izquierdo, que es el que queda activo, el paciente puede ejecutar el suicidio. Entonces, los maníacos ejecutan suicidios rápidos y eficaces, se tiran de una gran altura, se cuelgan, pero los que tienen una constelación del lado depresivo ejecutan suicidios de los cuales no son tan radicales, el gas, cortarse los pulsos, etc. Doctora, tenemos 5 minutos y vamos a ingresar a preguntas y respuestas, ¿le parece? Ok, entonces veamos solo esta, la constelación Casanova o la constelación ninfomaníaca. El hombre que ha perdido 2 parejas, la primera la siente como una pérdida de se ha ido de mi territorio, la otra la siente más como una frustración sexual porque ella siente más femeninamente, o la mujer que ha perdido su primera pareja, frustración sexual, su segunda pareja se ha ido de mi territorio porque lo vive más masculinamente y los 2 conflictos están activos, están en una constelación postmortal porque afecta venas y arterias coronarias, que es la que estudiamos antes, pero al mismo tiempo va a ser un hombre promiscuo, que es una constelación llamada Casanova, que tiene relaciones constantes por aquí y por allá, o una mujer ninfomaníaca que también tiene relaciones constantes y no siente. No voy a... lo voy a pasar pues rápido, ni modo. La constelación agresiva también es producto de un conflicto de identidad y un conflicto de contrariedad en el territorio. La anorexia también es una constelación, la anoréxica. La enurésica, cuando se te escapa la orina, es una constelación. El asma bronquial también es una constelación. La doble constelación de células alfa y beta, que es el control de la hiperglicemia, también es una constelación. La bulimia es otra constelación. Que todo eso se explica perfectamente desde la nueva medicina. El oír sonidos, palabras que te obligan, frases que te obligan a hacer algo que no quieres. La doble constelación de tinnitus también es una constelación. Entonces hay que investigar muy bien en el interrogatorio, cuando se estudia la nueva medicina, cuándo, cómo, quién, si es hombre, si es mujer, si el relé está a la derecha o a la izquierda, necesitamos una tomografía cerebral de ser posible, si ocurrió antes de la menarquia, después de la primera regla, antes o después de la menopausia, en que cambia el estado hormonal de la persona, si toma o no toma píldoras, porque cambia el estado hormonal, si fue durante el embarazo o la lactancia, porque cambia el estado hormonal, a qué edad fue el primer conflicto, a qué edad fue el segundo, etc. No debemos preocuparnos por resolver las constelaciones, solo ver dónde está el exceso y bajar un poco para buscar el equilibrio. Bueno. Las terapias, dice el doctor Hammer, en el futuro implicarán muy poca medicación, pero requerirán la comprensión del paciente de la raíz de su conflicto y de su enfermedad. Junto con su doctor, el paciente encontrará la mejor solución a su problema o la mejor estrategia para evitar repetidamente los conflictos. Por lo tanto, el paciente es el jefe absoluto en el tratamiento y el proceso de su enfermedad.
Y es este aspecto especial de la nueva medicina germánica. Nosotros los terapeutas acompañamos al paciente jefe, que es el único que puede resolver sus conflictos. Entonces, el paciente no será tratado por la medicina, por el médico, sino que se tratará a sí mismo resolviendo sus conflictos. La relación entre el paciente y el médico tiene que ser repensada y redefinida en base a esto. Y entonces, bueno, aquí hago el anuncio de que voy a dar un curso en Barcelona en septiembre, octubre, y otro curso en Chiclayo, en Perú, en noviembre. Pero la Academia Helmut Pilar da cursos permanentes online. Los cursos que yo doy son presenciales. También voy a dar un curso de terapia floral en Barcelona en agosto. Y también la experiencia cuando hemos hablado de Ayurveda, que hacemos viajes a India para aprender Ayurveda o recibir el Panchakarma, que es un tratamiento rejuvenecedor, pues también este año vamos a ir en agosto-septiembre un grupito que ya lo estamos conformando, ya somos varios. Si alguien se quiere unir, pues me llaman a mi WhatsApp o a mi correo electrónico que se llama Viva la Nueva Medicina. Gracias. Entonces vamos a las preguntas, opiniones. Muchas gracias, doctora, por su brillante exposición. Y vamos en honor al tiempo, pues, a hacer varias preguntas. Estimados amigos. Yo quisiera saber si le entendieron ustedes que no saben mucho de nueva medicina. ¿Se entendió o no? Porque es un tema demasiado complejo y cuesta mucho explicarlo. Bueno, en el caso mío le voy a contestar porque Anita conoce de medicina germánica, así es que ella sí le comprendió todo. Para los que somos generalmente del público, conocemos de terapéutica y de medicina. Lo que yo entiendo, doctora, es que todas estas enfermedades, mejor dicho, toda enfermedad viene de un conflicto biológico que le afecta. Por lo tanto, como lo dice el doctor Hammer en su última exposición, todo depende de la persona el querer recuperarse, o sea, tener una voluntad de identificar el problema. Yo creo que el profesional de salud sí le guía al consultante para ver cuál es la ruta que debe seguir, porque si bien me pueden decir el consultante es el dueño de todo, sí, pero por lo menos debe tener una guía que le digan, venga por aquí, vaya por allá, esto le sucede, para entrar en conciencia. Entonces, creo que está claro de que todo se da a través de conflictos biológicos. Mi pregunta relacionada a lo que está pasando hoy en el mundo, doctora, quiero hacer esa pregunta y doy paso a la doctora Anita, es que cuando usted habló, ¿no?, de las personas homosexuales, lesbianas, que hablaba de que son efectos también de conflictos biológicos, digo, sí, pero también podría darse el caso, cualquier enfermedad psiquiátrica, psicológica, puede darse por efectos de tóxicos. ¿Pueden los tóxicos haber causado esa alteración química? O las personas que son adictas a drogas, ¿puede ser por esa dependencia o es conflicto también? Gracias, doctor. Sí, el doctor Hammer aclara muy bien que son constelaciones por conflictos, solamente. Ahora, los químicos no entran dentro de la clasificación de la nueva medicina germánica porque no desarrollan programas biológicos de sobrevivencia, porque te están matando con un veneno, con un tóxico, ¿no? No entra dentro de los programas de sobrevivencia, te están matando, ¿ya? O te están cronificando a través de los fármacos, por ejemplo. Ahora, las drogas, cuando una persona está con alcoholismo o con drogadicción, con un solo conflicto queda constelada con estos síntomas variopintos que describimos y que depende de cuál fue el conflicto que tuvo, la respuesta psiquiátrica que va a tener. No se escucha, coronel. Hay algo, doctora, que me causa extrañeza, o si me puede aclarar. Se da un conflicto biológico. El conflicto biológico no llega a la manifestación de la enfermedad, solo se queda en la constelación. ¿Qué es la constelación?
¿Qué es? ¿Así No. entiendo yo? Todo conflicto biológico inicia un programa de sobrevivencia que tiene unos síntomas en conflicto activo y, si resuelve el conflicto, otros síntomas en solución. Esto es lo que llamamos enfermedad. Es un programa de sobrevivencia ante un conflicto. Si la persona tiene dos conflictos activos al mismo tiempo y son de territorio, para poder sobrevivir mejor, porque los conflictos de la manada, de la sociedad, son los más graves, que te quedes sin territorio, que te estén amenazando, etcétera, en tu territorio, es lo más grave, en tu sociedad. Estos dos conflictos activos detienen los programas. A lo mejor si tuvo un conflicto de venas coronarias y lo resuelve muy tarde, va a morir por una embolia pulmonar. O si tiene un conflicto de arterias coronarias y lo resuelve demasiado tarde, va a morir en la epicrisis por un infarto de arterias coronarias. Va a morir. Esto lo describió Hammer. Porque son individuos en la manada, son animales en la manada que tardaron tanto en resolver el conflicto que no le interesa la naturaleza porque son demasiado débiles. No tienen capacidad de solución a tiempo. Entonces mueren en la epicrisis. Estamos hablando de que si existen varios conflictos y no los solucionan. Cuando está en una constelación esquizofrénica de territorio, se detienen los dos programas. Ya no va a tener embolia pulmonar mientras esté en la constelación ni infarto de arterias coronarias. Se detienen los dos programas. Si esta detención de los dos programas ocurrió a una temprana edad, vamos a ver que la persona constelada tiene cara de niño, actitudes de niño, voz de niño. Esto es lo que observa Hammer. Y en realidad vemos en la sociedad personas que, cuando le dices a alguien, uy, pareces 20 años más joven, entonces, porque realmente está rejuvenecida o tiene un conflicto de pérdida de ovarios que produce más hormona femenina, o quedó constelada más joven, entonces aparenta más joven. ¿Ya? Es decir, observar bien a los pacientes, sus actitudes, sus respuestas, su tono de voz, su lenguaje, nos permite adivinar desde antes del interrogatorio que esta persona o está constelada o tuvo tal conflicto. O sea, puede haber constelaciones buenas, doctora. Todas son buenas porque permiten sobrevivir. Todas son buenas y todos las tenemos un montón de constelaciones. No me dio tiempo de terminar todas las diapositivas, pero tenemos muchas constelaciones. ¿Quién no ha soñado? Mucha gente sueña que cae o que vuela. Está en una constelación voladora porque tuvo un conflicto de amenaza al territorio y de miedo susto al mismo tiempo. O las personas que se les escapa la orina están en un doble conflicto de marcación de límites del territorio. O quien en alguna etapa o en algún momento de su vida está megalomaníaca, que lo puede todo, es la superwoman que no para de trabajar, de estudiar y lo puede todo, porque tuvo dos desvalorizaciones por lo menos anteriores de no poder. Ahora lo puede todo porque está poderosísima la persona. Tamara Luna nos preguntaba que te permiten sobrevivir a este tipo de conflictos. Son maravillosas y todos tenemos un montón. Hay que estudiarlas y en el TAC cerebral podemos saber cuáles tenemos o tuvimos y según nuestro comportamiento podemos adivinar, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que no para de hablar y no me deja ni interrogarlo, está en una constelación mitomaníaca. Tiene un foco de Hammer en el recto por conflicto de identidad y tiene un foco de Hammer en la mucosa bronquial por amenaza al territorio. Esto ya lo sé, aunque no tenga tomografía. Doctora, y aquí no es cuestión de género, sexo. Dicen, no es que yo tenga nada en contra de las damas, de las mujeres. Me dice que la mujer habla más que el hombre. ¿Y ahí? La mujer que habla tanto está en una constelación mitomaníaca, porque hay mujeres sabias que no hablan y lo que dicen es sabiduría pura. Son las mujeres sabias, ¿no? Entonces, las que hablan tanto han tenido
un conflicto de identidad, depende de la intensidad del conflicto y lo que tarda en resolver. Han tenido un conflicto de identidad y un conflicto de amenaza al territorio. Si son diestras, si son zurdas, tuvo otros conflictos. Es que es complicado, por eso no me meto en detalles. Vamos a seguir entrevistándole. Adelante, doctora Anita. Doctorita María Teresa, hombres y mujeres vivimos, pongamos un ejemplo, hombres y mujeres podemos vivir el mismo conflicto, pero el afrontamiento y la reacción es diferente. ¿Por qué? Claro, porque el mismo conflicto, me podría poner un ejemplo si quiere, se vive... Traición, hablemos de traición. Ok, una traición, pero la traición, si usted lo vive como un bocado indigesto horroroso, afecta endodermo, entonces podemos tener, el ejemplo que vimos antes, podemos tener un adenocarcinoma de colon más un nódulo hepático, porque ese adenocarcinoma va obstruyendo, entonces la persona va a estar consternada. Esto no tiene control hormonal, porque son programas antiguos de tallo cerebral. Pero digamos una traición sería que el marido te abandona, pongamos una mujer, ¿no? Y después vamos a ver el caso del hombre. Entonces el abandono del marido que deja a la mujer afecta un relé que está aquí de cuello uterino y de venas coronarias. La mujer lo vive, el primer conflicto lo vive femeninamente. Me dejó mi marido, no viene el macho a copular a la hembra en la manada. Si tiene el segundo conflicto por el cual queda constelada con una constelación posmortal, lo vive masculinamente porque el primero le bajó las hormonas femeninas, entonces ella queda masculina y impacta al otro hemisferio y en vez de vivirlo como ya no se acuesta conmigo, lo vive como una pérdida de territorio, se fue de la casa. Es una vivencia diferente, más masculina. Y lo mismo el hombre. El hombre, si es diestro, no vamos a meter en los zurdos porque es al revés, pero todo ocurre igual, pero al revés. Si es diestro este hombre que lo deja a la mujer, él lo vive como el lobo alfa que se le fue de su territorio la esposa. ¿Ya? Él queda con poca hormona femenina, masculina, le baja la hormona masculina porque tiene un impacto en el hemisferio derecho, regido por la testosterona, entonces le baja la hormona masculina y queda más femenino. Entonces, si él tiene otra pareja, él tiene una actitud más blandengue, dice Helmut Piller, una actitud más blandengue ante la vida porque queda como femenino, pero tiene otra pareja y entonces también lo deja y ahora lo va a vivir femeninamente, por tanto, el siguiente conflicto va a impactar al hemisferio femenino izquierdo y va a entrar en una constelación posmortal. Como viva el hombre o la mujer los conflictos, depende de su estado hormonal, porque una mujer menopáusica, que ya tiene sus hormonas femeninas muy bajas, ella responde ante la vida como hombre. Entonces explica Helmut Piller en sus cursos, dice, una pareja joven, el hombre va adelante, camina adelante y la esposa lo sigue. Cuando la mujer entra a la menopausia, alrededor de los 50 años, ella va adelante, ella quiere ir adelante, pero como él no entró en la andropausia, están los dos como peleando por el liderazgo en el territorio, porque ella está masculina y él sigue masculino. Luego, a los 70 años, el hombre suele entrar en andropausia y se pone femenino. Entonces, ahí sí, la mujer masculina va adelante y el hombre femenino andropáusico de más de 70 años, lo normal, más o menos, la sigue atrás. O ante un ladrón. Por la noche se oye un ruido, por la ventana entra un ladrón. Si los dos son jóvenes, sale el marido a defender la casa y a defender a la familia, a querer atacar al ladrón. Cuando la mujer está menopáusica y la mujer, sale el marido y la mujer se tapa con la sábana. Esto es lo que explica Helmut Piller en los cursos. Cuando la mujer está menopáusica y el hombre andropáusico, entonces quien sale con la escoba
a asustar y sacar el ladrón es la mujer y el hombre se tapa con las sábanas. Este es el ejemplo que pone, porque son diferentes respuestas en base a las hormonas, ¿ya? Pero si, por ejemplo, a un hombre con un adenocarcinoma de próstata, esa mala praxis de la medicina oficial que era y todavía se hace en algunos países, le sacan los 2 testículos, este hombre queda femenino, le salen las mamas, voz femenina, ya no tiene líbido, impotencia, etc. Entonces, él va a tener respuestas femeninas ante los conflictos territoriales. ¿Me doy a entender? Sí, y hablando de nivel hormonal, doctorita, por ejemplo, en la adolescencia, en el posparto, en el embarazo, la sensibilidad de la mujer cambia. Cambia porque se pone masculina. Se pone masculina para proteger al bebé en su vientre materno. Por eso la libido baja, ella se pone masculina. Y cuando durante la lactancia todavía está, porque no ovula, si no ovula es que quiere decir que los estrógenos están bajos. Mientras está dando el pecho no ovula porque ella sigue masculina pendiente de su bebé más que del marido. Pero en el caso de la adolescencia, por ejemplo, hombre-mujer es casi igual. No, porque la mujer entra en la adolescencia lo normal a los 11 años. Cuando tiene la menarquia, la primera regla, antes de los 11 años o después, es que ha tenido conflictos sexuales, probablemente abusos, toqueteos, o ha visto pornografía de alguna revista de sus padres, etcétera. Entonces, y el niño tiene su adolescencia y le cambia la voz a los 14 años. Tienen también diferente edad de maduración sexual. ¿Se puede prevenir las constelaciones en diferentes enfermedades, en este caso de la esquizofrenia? Es que la única prevención es no tener conflictos. Y esto en nuestro mundo es como misión imposible, ¿no? Es muy difícil. Es la única prevención. O por lo que le digo yo a algunos pacientes, hacer más meditación, oración, para ser una persona ecuánime, que los conflictos, las cosas que suceden en tu vida no te afecten tanto. Es decir, adquirir una ecuanimidad y una sabiduría interna para que lo que ocurre, que a todos nos ocurren cosas malas o difíciles, que no nos afecten tanto. Entonces, o no voy a tener un DHS o la masa conflictual va a ser más pequeña porque no lo vivo con tanta intensidad. O compartir lo que yo estoy viviendo. El compartir evita que la masa conflictual vaya aumentando. Compartir también puede ayudar a no entrar en un programa biológico o no entrar en una constelación con un segundo programa biológico. No se crea el conflicto biológico como tal, de pronto compartiendo en familia, no le permite. Lo más inmediatamente posible, porque claro, el DHS tiene que ser inesperado, eso no se puede evitar, dramático. El dramatismo lo puedes bajar si tú eres una meditadora, una persona ecuánime, etc. Y vivido en soledad, lo puedes evitar o paliar compartiéndolo con tus seres queridos, con alguien que le tengas confianza. Claro, la música, la terapia de escritura, el yoga, la meditación, la música. La música de Hammer, acordémonos de Mein Studentenmädchen, la música curativa de Hammer que se puede encontrar en YouTube. Se puede encontrar en la web. Ahí hablamos de frecuencias, doctora. Sí, son frecuencias que en el último libro que escribió el doctor Hammer, Mein Studentenmädchen, él describe muchos casos curados. Le llama la pequeña curación, la pequeña solución, poner la música, pero se le quitan muchos síntomas. La gran solución es resolver el conflicto, es lo que hay que intentar, ¿no? Para curarse una enfermedad, resolver el conflicto. Pero la música de Hammer ayuda a quitar muchos síntomas y hay muchos casos, tanto en la bibliografía de Hammer como de pacientes nuestras. Muchas gracias. Pero tienen que poner la música 24/7.
aunque sea un volumen bajísimo, todo el día, día y noche y todos los días de la semana. Y hay que esperar unas 2 o 3 semanas para ver el efecto. Espectacular. Estimados amigos, ha sido con nosotros la doctora María Teresa Hilary desde Nicaragua, con un tema importantísimo respecto de los conflictos hormonales cerebrales. Nos ha hablado de la esquizofrenia, los conflictos biológicos, cómo podemos tratarlos. Nos indica que justamente son parte de la solución, al igual que las constelaciones. Le invito a que nos dé sus palabras, su mensaje final, doctora. Ha habido y hay médicos que están escuchándole, y así como el público en general, que nos dice desde Nicaragua un mensaje de la doctora María Teresa Hilary. Centrándonos en la nueva medicina, no hay que tener miedo a las enfermedades, a ninguna enfermedad, ni que te digan cáncer, invasivo, terminal. Estos son etiquetas de la medicina oficial. Y desde la nueva medicina germánica perdemos el miedo. Y tampoco hay que tenerle miedo a las constelaciones, porque todos tenemos constelaciones, unas de un tipo, otras de otro. Por ejemplo, el que está enfocado en el trabajo, que esto no lo hablé, y solo trabaja y la familia abandonada, está en una constelación autista. Y probablemente maníaca y probablemente compulsiva, que es doble conflicto de contrariedad territorial e identidad en recto y estómago, ¿no? Entonces, nuestro comportamiento manifiesta nuestras constelaciones. Ahora, los grados muy exagerados hay que intentar, no precisamente hay que resolverlos, porque hay conflictos que al resolver una parte y se desconstelan y se cura la parte psicótica, pero el otro programa entra en acción y si duró mucho tiempo se puede morir en la epicrisis, sobre todo los programas de territorio. Entonces, no nos angustiemos por las constelaciones. Para mí, en mi práctica médica, es más difícil trabajar en constelaciones que con cánceres, porque el manejo es más delicado, más profundo y más complicado, ¿ya? Necesitamos la tomografía cerebral, necesitamos las fechas de los conflictos, del primero, del segundo, si conviene desconstelarlo resolviendo el segundo, que es el primero que se resuelve o no. Hay muchas cosas a tomar en cuenta. Entonces hay que estudiar bastante la nueva medicina, las leyes biológicas, las reglas de la balanza dentro de las constelaciones de territorio y ver en la práctica cómo esto ocurre. No nos desanimemos. El que esté interesado, que estudie, que busque la Academia Helmut Pilar, que da cursos permanentes online o cursos presenciales. Hay muchos doctores que dan cursos presenciales en diferentes países. Formarnos, porque la medicina tiene que cambiar. Yo soy consciente que va a existir la medicina antes del Dr. Hammer y la medicina después. Entonces tenemos que llegar a este periodo de la medicina con los conocimientos y todos los descubrimientos del Dr. Hammer, la medicina después. Es una medicina más humana y más científica y más resolutiva. Bueno, esto porque me sigo enrollando. Estoy un poco mitomaníaca. Muchas gracias, doctora, por su mensaje. Y para Rita Mazo, la doctora se refería a 24/7, la música de Hammer no es 24/7 una frecuencia, es 24 horas al día, 7 días de la semana, ponerla todo el tiempo. Muchas gracias, doctora, muy interesante lo que hemos tratado. Vamos a seguir invitándole para ver sobre la medicina germánica, los tratamientos sobre las constelaciones y poder trabajar de una manera interesante. Estamos perdidos la señal con la doctora Anita. Estimados amigos, ha sido un placer por parte de Conuvive contar con ustedes. Les decimos gracias por este tiempo. Recuerden, Conuvive es una organización internacional de salud integrativa y holística. Llámenos de tal manera que podamos atenderles, guiarles y llevar el conocimiento que nos están brindando. Un abrazo fraterno, doctora. No te vemos para
la despedida, doctora Anita. Sin embargo, vamos a pasar nuestros... Sí, solo te escuchamos. Adelante, no te vemos el rostro. Adelante tus palabras. No sé qué pasó con la imagen, pero bueno, quiero agradecer profundamente a la doctora María Teresa Hilary por este tiempo que nos permite acoger sus enseñanzas y nosotros debemos aprovecharlo de la mejor manera. Ahora hemos hablado de la psique, el cerebro, el sistema hormonal. Sabemos que es un poco complejo la comprensión, pero de a poco vamos a ir abriendo un espacio para que cada uno de ustedes puedan entender este tipo de medicina germánica, la nueva medicina germánica, que nos permite tener una reflexión y un buen aprendizaje. Bueno, esperamos que la información que hoy se compartió en este programa les sirva de mucho en cada una de sus familias y también comparta para que pueda extender esta información. Gracias a todos por su tiempo, por su atención y por su participación. Y les esperamos en los próximos programas de Convive Mundial. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctoras, muy gentil por este tiempo que nos han dispensado. A ustedes, amigos, gracias por conectarse en Norte, Centro, Suramérica y Europa. Este programa queda grabado en Facebook y en YouTube. Ustedes pueden volverlo a ver. En X también, que salimos. A los amigos de Instagram, gracias por todo este conocimiento. Compartan de tal manera que puedan llegar muchas más personas al conocimiento. Recuerde, Convive, su organización está con usted para ayudarle en todas las terapias de salud integrativa y holística.